¿Y si te dijera que tú no decidiste hacer clic en este video? Al menos, no de forma consciente. Mientras creías que estabas eligiendo, tu cerebro ya había tomado esa decisión medio segundo antes de que tú te dieras cuenta. Hoy vamos a meternos en el laboratorio para descubrir una verdad un poco incómoda: ¿de verdad somos dueños de nuestros actos, o simplemente somos los últimos en enterarnos de lo que ya íbamos a hacer? Esto no es una teoría filosófica sacada de la nada. Es algo que la neurociencia lleva décadas estudiando en universidades como Harvard, Stanford y varios centros de investigación en Europa. Y lo curioso es que entender esto no te va a quitar el control de tu vida, todo lo contrario, te lo va a devolver, porque cuando comprendes cómo funciona realmente tu mente, dejas de pelear contra ella a ciegas y empiezas a trabajar a su favor. En los próximos minutos vamos a hablar de experimentos que cambiaron la forma en que entendemos la libertad, la costumbre y las decisiones que tomamos sin darnos cuenta cada día, desde el café que pides en la mañana hasta la persona a la que le contestas primero el mensaje de WhatsApp. Antes de continuar, si este tema te interesa porque quieres mejorar tu memoria, aprender más rápido y aprovechar mejor tu cerebro, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos, y si quieres apoyar este contenido también puedes usar el botón de gracias. Ahora sí, vamos al tema. En la década de los 80, un neurocientífico llamado Benjamin Lever hizo un experimento en la Universidad de California que todavía hoy sigue generando debate. Sentó a varias personas frente a un reloj especial y les pidió que movieran un dedo cuando quisieran, sin pensarlo, de forma espontánea, y que recordaran en qué momento exacto sintieron el impulso de hacerlo. Mientras tanto, unos electrodos conectados a su cabeza registraban la actividad eléctrica del cerebro. Lo que encontró fue desconcertante. El cerebro ya mostraba una señal de preparación, algo que hoy llamamos potencial de disposición, casi medio segundo antes de que la persona dijera sentir el deseo de mover el dedo. Es decir, el cerebro ya se estaba organizando para actuar antes de que la mente consciente supiera que iba a hacerlo. Años después, en el Instituto Max Planck y también en varios laboratorios alemanes, un investigador llamado John Dylan Haynes llevó esto todavía más lejos. Usando resonancia magnética, logró predecir con bastante precisión qué botón iba a presionar una persona hasta 10 segundos antes de que ella misma fuera consciente de haberlo decidido. 10 segundos es una eternidad en términos cerebrales. Piénsalo así. Es como si alguien pudiera leer el menú de un restaurante y saber lo que vas a pedir antes de que tú mismo abras la boca para decirlo al mesero. Esto suena inquietante, lo entiendo, pero antes de sacar conclusiones apresuradas hay que entender qué significa realmente. No quiere decir que seas un robot programado sin ninguna capacidad de decisión. Lo que significa es que gran parte de tus decisiones nacen primero en zonas más profundas y antiguas del cerebro, como los ganglios basales y ciertas redes relacionadas con el movimiento y el hábito, antes de llegar a la corteza prefrontal, que es la parte que asociamos con el pensamiento consciente, la planificación y el famoso sentido de que somos nosotros quienes decidimos. Una forma sencilla de entenderlo es imaginar tu mente como una casa con dos plantas. En la planta baja vive el cerebro más automático, el que se encarga de reaccionar rápido, de repetir patrones, de ahorrar energía haciendo lo mismo de siempre porque así ha sobrevivido tu especie durante millones de años. En la planta de arriba vive la parte consciente, la que reflexiona, la que se pregunta si de verdad quiere ese segundo café o si en realidad solo lo está tomando por costumbre. El problema es que muchas veces creemos que quien manda es la planta de arriba, cuando en realidad la mayoría de las decisiones del día se cocinan primero abajo, en automático, y arriba simplemente nos enteramos y le ponemos una historia bonita encima para sentir que fuimos nosotros quienes elegimos desde el principio. Piensa en tu rutina de la mañana. Te despiertas, tomas el celular, revisas notificaciones, decides qué desayunar, eliges la ruta para ir al trabajo o dejas a los niños en la escuela. La mayoría de esas decisiones no las piensas realmente, las ejecutas. Tu cerebro ya construyó ese camino neuronal tantas veces que ahora simplemente lo recorre solo, como cuando manejas por una calle que conoces de memoria y llegas a tu destino sin recordar bien el trayecto. Ese es el poder del hábito, y también su trampa, porque si esos caminos automáticos no están alineados con lo que realmente quieres para tu vida,
Terminas viviendo en piloto automático incluso en las decisiones más importantes. Aquí es donde entran especialistas en aprendizaje acelerado y desarrollo cerebral, que durante años han insistido en algo muy simple pero profundo: el cerebro se parece más a un músculo que a una máquina fija. Lo que repites se fortalece, lo que dejas de usar se debilita. Si durante años tu cerebro practicó la duda antes que la acción, ese será el camino automático que tomará. Pero si empiezas a practicar, aunque sea en pequeñas dosis, la pausa consciente antes de reaccionar, esa pausa también se convierte en un camino más fuerte con el tiempo. Y aquí está la parte que de verdad importa, la que le da sentido a todo lo anterior. Aunque el impulso de actuar nazca antes en el cerebro inconsciente, la conciencia todavía conserva algo muy poderoso, algo que el propio Libet llamó la capacidad de veto. Es decir, aunque tu cerebro ya haya preparado un impulso, tú todavía tienes una ventana breve para frenarlo, para decir no, para redirigir esa energía hacia otro lugar. No siempre puedes elegir el primer pensamiento que aparece, pero sí puedes elegir qué haces con él. Es la diferencia entre sentir el impulso de responder de mala manera en una discusión familiar y realmente decir esas palabras. El impulso nace solo, la respuesta la construyes tú. Imagina que estás en una comida familiar y alguien hace un comentario que te molesta. En una fracción de segundo, tu cerebro ya generó el impulso de responder con un comentario filoso. Eso ya pasó, ya está hecho, esa parte no la elegiste. Pero en el segundo siguiente tienes una decisión real: dejar salir esa respuesta automática o respirar, notar el impulso y elegir otra reacción. Esa pausa, por más pequeña que parezca, es el verdadero espacio de la libertad humana. No está en evitar tener impulsos, está en lo que haces en el instante posterior. Esto conecta directamente con algo que la neurociencia moderna repite constantemente: la atención plena, entendida simplemente como la capacidad de notar lo que está pasando en tu mente sin dejarte arrastrar de inmediato. Fortalece justo esa corteza prefrontal encargada de frenar los impulsos automáticos. Estudios en universidades como Harvard han mostrado cambios medibles en la estructura cerebral de personas que practican regularmente ejercicios simples de atención y pausa consciente, incluso en periodos relativamente cortos de varias semanas. No se trata de convertirte en un monje ni de pasar horas meditando, se trata de entender que cada vez que notas un impulso antes de actuar, estás entrenando literalmente a tu cerebro para tener más margen de decisión real en el futuro. Ahora piensa en el impacto que esto tiene en la vida diaria de cualquier persona hispanohablante, sin importar el país. ¿Cuántas veces por costumbre repetimos la misma frase en una discusión con la pareja? ¿Cuántas veces elegimos el mismo tipo de pan dulce en la panadería sin siquiera mirar las otras opciones? ¿Cuántas veces contestamos el teléfono de forma automática aunque estemos ocupados, solo porque el sonido genera un impulso casi imposible de ignorar? Todo eso nace en esa planta baja del cerebro de la que hablábamos antes. La buena noticia es que no necesitas eliminar esos impulsos, necesitas simplemente empezar a notarlos con más frecuencia, porque notar es el primer paso para elegir de verdad. Hay otro experimento interesante que vale la pena mencionar, realizado en varias universidades que estudian el comportamiento del consumidor desde la neurociencia. Se descubrió que cuando una persona entra a un supermercado, buena parte de lo que termina en el carrito no responde a una lista mental cuidadosamente planeada, sino a asociaciones automáticas construidas con el tiempo, colores, olores, la posición de un producto a la altura de los ojos, incluso la música de fondo. La corteza prefrontal, esa parte reflexiva de la que hablábamos, entra en acción mucho después, casi siempre para justificar con una razón lógica algo que el cerebro automático ya había elegido. Por eso a veces llegamos a casa preguntándonos por qué compramos algo que ni siquiera necesitábamos. No fue falta de voluntad, fue simplemente el funcionamiento normal de un cerebro entrenado para decidir rápido y explicar después. Lo mismo ocurre con las relaciones y los vínculos afectivos. Muchas veces sentimos una atracción o un rechazo inmediato hacia alguien que acabamos de conocer, y después nuestra mente consciente busca razones para justificar esa primera impresión. Eso no significa que la razón no importe, significa que casi siempre llega en segundo lugar, ordenando lo que el cerebro emocional ya sintió primero.
Entender esto puede ayudarte a ser más comprensivo contigo mismo cuando una reacción te sorprenda, y también más cuidadoso antes de tomar decisiones importantes basadas únicamente en ese primer impulso, sin darle tiempo a la parte reflexiva para revisar la situación con calma. Vale la pena aclarar algo importante para que nadie se quede con una idea equivocada. Que el cerebro inconsciente participe tanto en nuestras decisiones no significa que la responsabilidad personal desaparezca. Seguimos siendo responsables de nuestros actos, porque incluso ese proceso automático fue moldeado por años de experiencias, elecciones repetidas y hábitos que sí decidimos cultivar en algún momento, aunque haya sido de forma gradual. La libertad no está en el primer instante del impulso, está en la acumulación de pequeñas decisiones conscientes que, con el tiempo, terminan programando ese piloto automático. En otras palabras, hoy puedes estar sembrando, con cada pausa consciente que practiques, el tipo de impulsos automáticos que tendrás en el futuro. Aquí llegamos al punto central de todo esto. La ciencia nos muestra que la mente consciente no es el gran director que decide cada movimiento desde el principio, sino más bien un editor que revisa, aprueba o corrige lo que otras partes del cerebro ya propusieron primero. Esto puede sonar como una noticia que nos resta poder, pero en realidad nos da algo mucho más valioso, nos da claridad. Deja de tener sentido castigarte con dureza por cada pensamiento incómodo que aparece en tu mente, porque ese pensamiento no lo elegiste tú, apareció solo, como una ola que llega a la orilla. Lo que sí puedes trabajar, y aquí está tu verdadero poder, es en la calidad. Ahí está tu libertad real, no en el primer chispazo, sino en la pausa que viene después. Si algo te llevas de este video, que sea esto: no eres tus pensamientos automáticos, no eres tus primeros impulsos, eres la parte que puede observarlos y decidir con calma qué hacer a continuación. Cada vez que practicas esa pausa, por pequeña que sea, estás reforzando un camino neuronal distinto, uno que con el tiempo se vuelve más fuerte que el antiguo. No necesitas cambiar de la noche a la mañana, solo necesitas empezar a notar, con curiosidad y sin juzgarte, esos instantes en los que tu cerebro ya decidió antes que tú. Si este video te ayudó a ver tu propia mente con otros ojos, suscríbete al canal y deja tu like, así este contenido puede seguir llegando a más personas que también quieren entender mejor cómo funciona su cerebro. La próxima vez que sientas un impulso fuerte, antes de actuar, date un segundo, solo uno, y pregúntate si esa reacción realmente representa a la persona que quieres ser hoy. No se trata de vigilar cada pensamiento con angustia, sino de recordar, con calma, que entre el impulso y la acción siempre existe un pequeño espacio de silencio, y ahí, exactamente ahí, es donde de verdad empieza a construirse quién eres.